Saludos a todos. En esta ocasión, nos adentraremos en el enigma que ha cautivado la imaginación de la humanidad desde tiempos inmemoriales. Los ángeles caídos. Nos sumergiremos en las profundidades de su rebelión celestial, descubriendo cuál fue su pecado imperdonable y explorando las diversas teorías acerca de su paradero en la actualidad. Prepárense para un viaje sobrecogedor lleno de descubrimientos sorprendentes y verdades ocultas. Sin más preámbulos, yo soy el documentalista y esto es Los Ángeles Caídos. ¿Cuál fue su pecado y dónde están ahora? Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la verdad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. ¿Quiénes son los ángeles caídos? Los ángeles caídos son seres espirituales que, según las tradiciones religiosas y mitológicas, se rebelaron en contra de Dios y fueron expulsados del cielo. Estas criaturas divinas, lideradas por Lucifer o Satanás, desobedecieron a su creador y, como castigo, fueron condenados a vagar por la tierra y el inframundo. La historia es la siguiente. Había una vez, en un tiempo distante que escapa a la comprensión humana, una rebelión que sacudió los cimientos del cielo. En aquel entonces, el firmamento estaba poblado por seres de luz y pureza inmaculada, los ángeles, cuya existencia era consagrada al servicio del Creador. Entre estos celestiales habitantes, había uno cuya belleza y sabiduría eclipsaban a todos los demás. Su nombre era Lucifer, el portador de la luz. Este ángel, dotado de una inteligencia prodigiosa y una inmesurable capacidad para el amor, era la joya más preciosa en la corona de la creación divina. Sin embargo, en lo más profundo de su corazón ardía un fuego indómito: la ambición. Fue entonces cuando, en el silencio abrumador de la eternidad, una semilla de rebeldía comenzó a germinar en el alma de Lucifer. La idea de una existencia libre del yugo de la adoración a Dios cobraba fuerza en su mente, y no tardó en compartirla con sus hermanos angélicos, provocando un cisma que dividió a los habitantes del paraíso. A medida que la rebelión crecía, los ángeles insurgentes abandonaron sus tareas sagradas y juraron lealtad a Lucifer, ahora convertido en Satanás, el adversario. La intranquilidad se adueñó del cielo, y las melodías celestiales de los coros angélicos se vieron reemplazadas por susurros traicioneros y conjuras ocultas. Fue entonces cuando, en un acto de desesperación y furia, el Creador decidió intervenir. Con un grito que hizo temblar los pilares de la creación, Dios desató toda su ira sobre los rebeldes. La batalla fue cruenta y despiadada, y el cielo se tiñó de sangre y fuego. Los ángeles, leales, liderados por el arcángel Miguel, se enfrentaron a sus hermanos caídos en una contienda apocalíptica. Cuando la batalla llegó a su fin, Satanás y sus seguidores, derrotados y humillados, fueron expulsados del paraíso, desterrados a la tierra y al inframundo,
Estos seres divinos, otrora llenos de luz, se convirtieron en sombras de su antigua gloria, condenados a vagar por la oscuridad y el abismo eternamente. Los ángeles caídos juraron vengarse del Creador y de su creación, nosotros, los humanos. Y así, los ángeles caídos se convirtieron en espectros de la noche, entidades que acechan en los rincones más oscuros de nuestra realidad, siempre buscando la manera de corromper y destruir lo que una vez fue sagrado y puro. Los ecos de aquella batalla primordial aún resuenan en nuestro mundo, y aunque la humanidad se ha olvidado en gran medida de sus orígenes, el conflicto entre la luz y la oscuridad, entre el bien y el mal, continúa hasta nuestros días, en un eterno enfrentamiento que desafía la comprensión humana. Pero, ¿cuál fue realmente el pecado que cometieron los ángeles caídos? Algunas narraciones, como las del libro de Enoch, sugieren que estos ángeles se enamoraron de las mujeres humanas, desobedeciendo las leyes divinas al engendrar hijos con ellas. Los Nefilim, gigantes que sembraron el caos y la destrucción en la tierra. Pero lo cierto es que el pecado de los ángeles caídos fue la soberbia, el deseo de elevarse por encima de su condición de servidores del Altísimo y convertirse en dioses por derecho propio. Al desafiar el orden establecido y negarse a someter a la voluntad de Dios, cometieron un acto de rebeldía que no solo les costó la posición en el cielo, sino también su naturaleza inmaculada y su conexión con la fuente de la luz y la vida. La soberbia de los ángeles caídos fue doblemente pecaminosa porque se manifestó en seres que conocían la plenitud de la gloria divina y la perfección de la creación. No obstante, en su afán de alcanzar un poder que no les correspondía, prefirieron la autonomía y la sumisión y la independencia al amor y la comunión con el Creador. Su pecado también fue un acto de ingratitud, ya que estos seres angélicos, creados para ser receptáculos de la luz y la gracia divinas, se rebelaron contra el mismo ser que les había otorgado la vida y la existencia. En lugar de aceptar humildemente su lugar en la jerarquía celestial y cumplir con su sagrado propósito, optaron por despreciar el amor y la generosidad de Dios, desencadenando una cadena de eventos que llevó a la caída de innumerables ángeles y, en última instancia, a la corrupción de la humanidad misma. Por tanto, el pecado de los ángeles caídos fue, en esencia, un acto de traición y deslealtad. Al rebelarse contra el Creador, estos seres divinos renunciaron a su naturaleza celestial y desencadenaron un conflicto cósmico que, hasta el día de hoy, sigue siendo una de las tragedias más terribles y dramáticas de la historia del universo. Pero ¿dónde están ahora estos ángeles caídos? El destino de los ángeles caídos sigue siendo motivo de especulación y debate entre teólogos, estudiosos de lo oculto y entusiastas de lo sobrenatural. Existen diferentes teorías sobre su paradero actual, cada una de ellas aportando detalles y datos fascinantes que nos permiten vislumbrar un mundo misterioso y oculto, más allá de nuestra comprensión. Según la tradición cristiana, tras ser expulsados del cielo y despojados de su condición divina, algunos de los ángeles caídos fueron arrojados al infierno, un lugar de tormento y oscuridad donde sufren eternamente. Aquí, se cree que los ángeles caídos, liderados por Lucifer o Satanás, adquieren la forma de demonios y se dedican a tentar a los seres humanos para alejarlos del camino de la luz y la salvación. Se dice que estos seres malignos influyen en nuestra realidad a través de pactos oscuros,
posesiones demoníacas y tentaciones que nos incitan a cometer actos de maldad y pecado. Por otro lado, algunas narraciones apócrifas y leyendas populares sugieren que otros ángeles caídos, en lugar de ser condenados al infierno, permanecen en la tierra, escondidos entre nosotros. Estos seres, aunque despojados de su inmortalidad y su conexión con lo divino, conservan parte de su poder y conocimiento sobrenatural. Se cree que actúan de manera encubierta, influyendo en nuestras vidas de formas misteriosas e invisibles, manipulando sucesos y alterando el curso de la historia humana en función de sus propios intereses y designios. Existe también la teoría que vincula a los ángeles caídos con antiguas civilizaciones y culturas, afirmando que estos seres han intervenido en el desarrollo de la humanidad a lo largo de los siglos. Desde la construcción de monumentos megalíticos hasta la transmisión de conocimientos ocultos y esotéricos, los ángeles caídos habrían dejado su huella en la historia de nuestro mundo, dejando tras de sí un legado enigmático y lleno de secretos que, aún hoy, siglos después, seguimos intentando descifrar. Por último, algunas interpretaciones más esotéricas sostienen que los ángeles caídos pueden encontrarse en planos astrales o dimensiones paralelas, desde donde continúan influyendo en nuestra realidad y en la evolución de nuestra conciencia. Estas teorías sugieren que estos seres, aunque alejados de la gracia divina, siguen desempeñando un papel en la lucha cósmica entre la luz y la oscuridad, y que su destino final está aún por ser determinado. En resumen, el paradero actual de los ángeles caídos es un enigma que ha cautivado la imaginación de innumerables generaciones. A través de diversas teorías y relatos, intentamos desentrañar el misterio de estos seres que, en un tiempo, fueron mensajeros divinos y que ahora, caídos en desgracia, siguen siendo protagonistas de una continua lucha entre el bien y el mal. Sus acciones y su influencia en nuestra existencia se extienden a través del tiempo y el espacio, y aunque no siempre podamos verlos o comprender su verdadera naturaleza, su presencia y su legado siguen siendo un tema de fascinación y temor en la cultura popular y en las creencias religiosas de todo el mundo. En última instancia, el destino de los ángeles caídos sigue siendo incierto y misterioso, y quizás nunca sepamos con certeza dónde están ahora y cuál será su papel en el gran teatro cósmico de la existencia. A lo largo de la historia, los ángeles caídos han sido objeto de fascinación y temor, inspirando innumerables obras de arte, literatura y cine. A pesar de los diferentes relatos y teorías, el misterio de su pecado y su destino continúa desafiando nuestra comprensión y alimentando nuestra imaginación. ¿Qué piensas tú sobre estos enigmáticos seres? No olvides dejarme tus comentarios y suscribirte al canal para más contenidos sorprendentes. Yo soy el documentalista y esto fue Los Ángeles Caídos. ¿Cuál fue su pecado? ¿Y dónde están ahora? ¿Estás listo para explorar lo desconocido? Conoce criaturas misteriosas e inimaginables en mi nuevo libro, desde entidades míticas hasta leyendas urbanas. Este libro te llevará a un mundo de fantasía y misterio. No te pierdas la oportunidad de descubrir historias únicas e inolvidables. Adquiere la Enciclopedia del Miedo hoy mismo. Yo soy el documentalista, llevándote a través de lo desconocido.